ver, este video se llama Resident Evil 2 original vs remake. ¿Cuál es mejor? Yo no conozco el viejito. Supe de... Bueno, no, yo no conozco nada del viejito. Pero... yo voy a dar mi opinión, según lo que yo vea, ¿no? Puede ser un poquito mejor, yo qué sé. Habiendo hecho recientemente un video comparativo entre el primer Resident Evil y su remake, hoy me toca hacer lo mismo con Resident Evil 2, cuyo remake, para que finalmente Capcom se dignara a hacerlo, lo único que tuvo que pasar fue que unos italianos se pusieran a hacerlo ellos. Si subo la novela todo de para que... Sí. Tú dale. Después los vea Capcom y diga: che, miren, estos pibes están haciendo un remake de nuestro juego y les está quedando muy bien realmente. Y si mejor lo hacemos nosotros y le decimos a esta gente que detengan su proyecto o les rompemos el ojete, los invitamos cordialmente a que vengan a nuestras oficinas en calidad de consultores. Y así fue como un día nos llegaría el comunicado oficial. Lo hacemos nosotros. Por un lado tenemos Resident Evil 2 de 1998, un juego que a nivel secuela consiguió superar... O sea, para la época se miraba bonito, todas las expectativas, trayendo a la mesa una fórmula innovadora. Pero eso me desesperaba de los juegos viejitos, que caminabas y luego la pantalla se quedaba tiesa, ¿no? Y luego tenías que entrar a algún otro lugar, quién sabe por dónde era el camino, y luego ya la cámara cambiaba. Es lo que no me gustaba de muchos juegos del PlayStation 1. Por eso Tomb Raider siempre me gustó, ¿saben? Porque Tomb Raider era muy libre. La cámara la podías mover, pues muy libremente. Por eso creo que me gustaba mucho ese juego. Como lo fue en su momento el sistema de zapping. Y que a su Lástima vez que no envejeció bien. De la primera entrega, situando los acontecimientos de Resident Evil 2 un mes y medio después de lo sucedido en ese se ve feísimo. La mansión Spencer, aprovechando para introducir algunas caras nuevas. A su vez, el juego cuenta con... Por eso no le dijimos que jugara el 1, porque tiene la misma cámara eso. Sí. Una figura de Umbrella. Parece Dino Crisis, así se miraba Dino Crisis. Mucho más presente de lo que vimos en el primer juego, pudiendo conocer a algunos de sus científicos como William Birkin y su esposa Annette, donde también seremos testigos del nivel de corrupción con el que se manejaba la gigante farmacéutica al tener comprada a prácticamente toda la policía. Mientras que el remake, por su parte, respeta en su mayoría todo esto que acabo de mencionar, aunque eso sí tomándose ciertas libertades que acabarían afectando ligeramente la continuidad de lo que habíamos visto. Una práctica que más tarde adoptarían también las subsecuentes entregas, al punto de que, al día de hoy, prácticamente está confirmado que los remakes, por lo menos los de Dino Crisis, sí, Dino Crisis era un juego muy bueno. Buenísimo. La verdad, hasta la fecha creo que deberían hacer un remake, pero no sé qué habrá pasado con el estudio que hacía ese juego, la verdad. Pero es un juego muy bueno, 3 y 4 cuentan con remake, su propia continuidad. Sobre todo con la mención que hace Resident Evil 4 hacia los acontecimientos de la Operación Javier. Pero bueno, volviendo al tema central de este video. Resident Evil 2 original versus remake. ¿Cuál es mejor? No sé cuál es ese. Así que agárrate bien porque es de los mismos de Resident Evil. ¿En serio? Pero revelador, te digo, Con razón tan se parecía así mucho. Que para cuando termines de ver el video, seguro vas a decir: ¡fa! ¡Qué bueno que me puse a ver el video de W en lugar de estudiar para mis exámenes! No, ¡fa! ¡Qué bueno que vi el video de W en lugar de salir con las rompehuevos de mi novia! Por lo que, sin nada más que agregar, empezamos. No, ¿cómo? ¿Apenas va a empezar? ¡Dios mío! 3 minutos de introducción. Aspecto más notable con el que nos vamos a topar al jugar el remake
más allá de la obvia mejora gráfica, lo encontraremos en su apartado jugable, puesto que la versión de 2019 descarta por completo la movilidad clásica, donde le metíamos dirección al personaje haciéndolo girar sobre su eje, para pasar a una cámara en tercera persona. Así todo, una mecánica que hace su regreso. Uy, es que la cámara era lo peor que podía tener. De 2002 son las armas defensivas. Toma nota, 3 minutos de relleno. Así voy a hacer mis videos, 3 minutos de relleno. Y lo van a ver. Y te va a gustar. Si un enemigo consigue agarrarnos, seremos capaces de evitar el daño utilizando una de estas armas, sea esta el cuchillo o alguna de las granadas. Con Clears, ¿saben? Con Clears me sobraron muchas balas y así las estuve cuidando demasiado. No, me las hubiera acabado. Hay que tener en cuenta que, tal y como sucedía en el primer remake, esta función solo se habilitará siempre y cuando los enemigos no nos tomen por detrás. Uy, además de esto, otra diferencia que notaremos con respecto al remake del primer juego es que las armas defensivas ahora pasarán a ocupar un lugar en nuestro inventario. Y no solo eso, sino que a su vez, las mismas deberán ser equipadas para que dicha maniobra pase a estar disponible. Otro elemento a destacar es que, a diferencia de la versión de 1998, donde las apariciones de Mr. X estaban... Es el señor X. Ah, yo le digo señor X, no Mr. X. Miren, es el señor X. Se ve bien raro. Guionadas. En la nueva versión, el imponente Tyrant nos dará caza en todo momento desde que aparece, siempre y cuando estemos dentro de la RPD, disparando considerablemente los niveles de tensión, puesto que será clave no perder el tiempo y hacer las cosas rápido, para no darle lugar a la bioarma a que nos encuentre y nos caiga a tortazos. Y por más que consigamos detenerlo, hay que tener en cuenta que esto solo será por unos cuantos segundos. Por lo que, a menos que quieras despilfarrar esas valiosa balas, munición, lo que más te va a convenir hacer en este caso va a ser escapar. Uno de los puntos más atractivos del Resident Evil 2 original con respecto a su predecesor era su famoso sistema de zapping, el cual nos permitía experimentar los eventos del juego de manera simultánea. ¡Ay, miren la ropa de Claire! Sí, es cierto de lo que hablamos de la sexualización. Miren la ropa, el shortcito. ¿Por qué trae shortcito? Ahorita en la versión que jugamos traía un pantalón. Algo más normal, no así como de... Está bien. Imagínate andar con un short. Las rajadas que te vas a hacer en las piernas. Ay, no. A través de sus dos protagonistas. Todas las piernas raspadas y ensangrentadas. Tras acabar el juego con cualquiera de estos, lo que vendría a ser el primer escenario. Deja tú, es un trajecito de un short a media nalga. Pero trae como que un traje negro por debajo. El señor Pelao X. Había ciertas acciones que más tarde repercutían en nuestra siguiente partida, es decir, lo que se conoce como el segundo escenario, y que de hecho es mandatorio si es que se quiere sacar el verdadero final del juego. Entre las cosas que afectaban nuestra segunda partida, porque estaba de vacaciones, no esperaba enfrentarse a zombies. Una vez que abríamos el almacén de armas, el personaje tiene la opción de escoger entre una ametralladora y un sidepack que servía para extender nuestro inventario. De esta manera, el objeto que decidíamos no tomar, podía tomarlo el otro personaje durante el segundo escenario. Salvo, eso sí, que hayas elegido ser un forro y te lleves los dos objetos y que tu compañero más tarde se joda. Otra cosa que tenía este particular sistema era el hecho de poder cerrar las ventanas de la comisaría para que de esta manera los zombies no se metan. Para lograr esto, sí o sí debíamos hacer uso de un cable para poder arreglar bueno, la caja eléctrica. La media nalga. Si bien esto nos daba cierta ventaja,
Vale mencionar que en el segundo escenario se producirá Qué bonito un ver el cortocircuito que hará no. que las ventanas se abran una vez más y que los zombies finalmente ingresen. Oh, no, qué bueno que eso no pasó en el Resident que estaba jugando, ¿eh? Mientras que en la versión de 2019, digamos que todo se encuentra mucho más simplificado. Para empezar, en esta versión dispondremos de unas maderas que sirven para cubrir las ventanas, impidiendo así que algunos zombies logren entrar en la comisaría. Sí. Y la diferencia en este segundo escenario es que, por ejemplo, este mismo zombie... De hecho, en el clásico hay un traje desbloqueable de Claire que se le ve el abdomen y pechos. ¿En serio? Pues es que el Resident Evil también tiene muchos mods, ¿no? Para ropas y cosas así. A Lion lo traen así como que en traje de conejito sexy. Consigue meterse rompiendo la ventana y uno de los que estaba en el segundo piso se nos arrojará de cabeza, haciendo que el jugador se lleve una buena sorpresa. Pero más allá de esto, podemos decir que el famoso sistema de zapping que tanto caracterizó y llovió de elogios al juego de 1998 pasa a ser prácticamente inexistente en esta nueva versión. Y esto claramente fue algo que le jugó en contra al juego, puesto que estamos hablando de elementos que sumaban muchísimo a la experiencia, sobre todo en materia de rejugabilidad. Es un putisort carita riéndose. En los escenarios lamentablemente sucede lo mismo. Una de las características más atractivas que tenía el Resident Evil 2 original eran los cambios en la historia y las distintas interacciones entre ciertos personajes, que solo podíamos descubrir completando los 4 escenarios, es decir, Leon A, Leon B, Claire A y finalmente Claire B. No era lo mismo hacer la ruta de Leon A y Claire B que hacer Claire A y Leon B, puesto que algunas cosas cambiaban significativamente. Por ejemplo, el destino de algunos personajes se modificaba dependiendo el escenario que estuviésemos jugando. En Leon A, Ada cae al vacío ante un Leon incapaz de sujetarla, mientras que en Leon B, Mr. X la hiere mortalmente al arrojarla contra una máquina y la espía acabaría, entre comillas, muriendo en nuestros brazos. En la campaña de Claire, una de las mayores diferencias que vamos a encontrar es que en el escenario A, Sherry es clásicas del juego si platines el juego, creo. ¿En serio? No, así está bien, infectada mediante uno de los embriones de Birkin, por lo que deberemos sintetizar una vacuna para poder salvar su vida. Lo más loco de esto es que al jugar Leon B, seremos capaces de interactuar brevemente con la imagen que está acá. Pervertido. El señor de la farmacia. El enfermero del lugar. Pequeña, luego de que Claire nos contacta por radio pidiéndonos que la vayamos a buscar. A su vez, en esta misma ruta, al tomar el control de Ada, la espía se cruzará brevemente con Sherry, quien, en el apuro, dejará caer su colgante, por lo que la espía decide tomarlo. El colgantote. ¡Oh! Es el papá de Eren Yeager. ¡No! Oigan, el colgantotote. En este remake hay una skin de DLC de Leon donde se ve como en la Play 1 XD. ¿En serio? Con el fin de entregárselo más tarde. Por otro lado, la ruta Leon A, Claire B también tiene un par de cosas interesantes. Primero que nada, el hecho de poder cruzarnos con un Leon malherido luego de que éste recibiera un disparo de Annette. Y más tarde, durante la pelea final contra el Super Tyrant, tendremos un pequeño cruce entre Claire y Ada, cuando esta última aparece para darnos el lanzacohetes, el cual nos servirá para ponerle fin a la poderosa bioarma de una vez por todas. Eso pasó con Lion, no con Claire. ¿O pasa al revés? En el remake nada de esto ocurre. Y tanto las escenas como los diálogos se mantienen exactamente igual. Con la diferencia, por supuesto, de que una partida la hacemos con Leon y la otra con Claire. Aunque así y todo, hay que decir Carlos que han Dolnovo cortado dice, bastante benditos sean esos shorts. de material con respecto al juego original. Para empezar, la pelea contra el cocodrilo gigante, un calzón que antes de mezclilla. nos topábamos sí o sí, sin importar con qué personaje estuviésemos jugando. En esta versión pasa a ser un elemento exclusivo de la campaña de Leon.
Así que con Claire no hay forma de que te lo encuentres. Y es una cagada, porque de nuevo, lo que tenía el Resident Evil 2 original era que tus acciones afectaban cosas del segundo escenario. O sea, en sí, este caso, prácticamente el juego del Resident Evil viejito era mejor, o sea, a pesar de que es viejito, ¿sabes? Estaba como mejor planeado, mejor hecho. Y eran otros tiempos. si Qué matábamos al sorprendente. cocodrilo en el primer escenario, al jugar el segundo, Estaba hecho nos con amor. toparíamos con su cadáver. Otra cosa que sacaron a la mierda es la posibilidad de enfrentarnos al Super Tyrant jugando con Claire, dado que, al igual que en el caso del cocodrilo gigante, Tenía una trama más consistente, sí. Sí, la verdad, o sea, si se fijan, es hasta más complejo para jugarlo. Y afectan algunas cosas, a diferencia de acá, que como que todo ya está hecho, ¿no? La historia ya está hecha. Y pues, mientras tú vas jugando, vas viendo los escenarios cambiados, porque pues ya pasó algo, ¿no? Anteriormente. Como por ejemplo cuando entré a la habitación y estaba el vidrio, todavía no estaba roto. Era porque de ahí salía uno de esos monstruos que están ciegos. Y con Lion, cuando entré a la habitación, el vidrio ya estaba roto. Sí, o sea, la historia ya está escrita y todo. A ver, creo que el bot se volvió a trabar. Mugre bot. pasa a ser algo exclusivo de la campaña de Leon. Mientras que en Nathan-Wilson la dice, si Yadi quiere jugar al Red 2 en el emulador del PlayStation 1 luego de un largo tiempo. Oh, es que juegos viejitos como que... Creo que sí me puede jugarlos, más que nada por la calidad que tienen y la cámara, que está muy fea. Pero... historia de Claire, pero si bien Mr. está X bonito. hace aparición y nos perseguirá por la RPD, él mismo acabaría siendo asesinado por la mutación de Birkin. Por lo que todo ese subplot, vamos a decir, acá como que se lo sacan de encima en una cinemática de 10 segundos y ya. Otra sí. diferencia que podremos encontrar es que el C4, un explosivo que en el juego original usábamos para abrirnos el paso hacia el despacho del jefe Irons, y que solo está disponible en los escenarios de Claire, acá tanto el explosivo como el detonador pasan a ser objetos mandatorios para los dos personajes. Sí, hay y lo cosas mismo que sucede igual... con los... Eso también no se me hizo muy lógico. Que habían varias cosas que hacían los monos al mismo tiempo. Full HD. Pues sí, la verdad sí. Los juegos que están muy pixelados me marean. Como por ejemplo la bomba esa él la utilizó y también Claire la utiliza, entonces como que no había mucha lógica. Ay. Enchufes con forma de piezas de ajedrez, que eran ítems que solo conseguíamos jugando con Leon. Bueno, en el remake lo usan los dos. Entonces, mi punto es que mientras la versión de 1998 nos permitía vivir la historia del juego de 4 formas distintas, donde dependiendo el escenario, tanto los diálogos como las interacciones entre los personajes e incluso los elementos del juego mismo irían cambiando, fomentando así la rejugabilidad, el remake, por otra parte, lo que hace es simplificar todo esto en una sola campaña, manteniendo todo lo demás exactamente igual. Es que antes cuando sacan un juego no tenía esa más costumbre de hoy en día de sacar los juegos con tiempos limitados. Oh, sí, es cierto. Tienes razón, ¿eh? Es que los tiempos son diferentes ya. Sin importar qué escenario hagamos, haciendo que, por lo menos en este aspecto... Pero bueno, yo tengo que decir que a mí me gustó mucho el juego que terminamos, el Resident Evil 2, el remake. A mí me gustó. Me gustó. Solamente que, o sea, ya viendo las diferencias, pues sí es como que el de antes estaba un poquito mejor. O mejor hecho, o con más amor, no sé cómo decirlo. Pero igual el remake está muy bueno. Me gustó. Inferior a su versión original. Gran parte de la mística que emanaba el Resident Evil 2 de 1998 se debía, en parte, al hecho de que si bien los personajes prácticamente no se cruzaban en la historia, dado que cada protagonista estaba viviendo su propia odisea, dice, tiene ojos clasistas, carita riéndose. Estos se comunicaban por radio, lo que nos permitía tener una idea de lo que estaba haciendo el otro personaje. No es mi culpa que la tecnología avance y que mis ojos se hayan acostumbrado. Luego de su encuentro en la RPD,
La única vez que los dos protagonistas vuelven a interactuar entre sí será llegando al final del juego, en donde uno ve al otro por medio de una cámara, intercambiando 2 palabras antes de que se corte la comunicación, en una escena que la verdad no tiene mucho sentido realmente, si tenemos en cuenta que lo que hacía funcionar esto en el juego original era el hecho de que existían 2 caminos distintos para poder llegar a los laboratorios de Umbrella, el que tomábamos en el primer escenario y el otro que hacíamos durante el segundo. Pero como en esta versión solo hay un camino para llegar a Nest, la escena medio que está ahí por estar ahí y ya. Respawna bala bomba con el detonador. Porque eso que el juego te quiere vender como, entre comillas, segundo escenario, en realidad no existe. En el juego de 1998, fíjense que hasta los personajes contaba cada uno con su propia intro. Lo que intensificaba todavía más la sensación de estar viviendo 2 historias en simultáneo. Mientras que acá solo te reemplazan el personaje y listo. Bueno, a mí eso no me pasó, porque primero jugué con Lion y luego después jugué con Claire's, entonces ya conmigo fue distinto. Con Claire's no inicié como con Lion, eso sí fue diferente. Algo a tener presente antes de jugar Resident Evil 2 de 2019 es que, a diferencia del remake del... Oigan, ahora sí se trabó ya el bot, ¿eh? Ahora sí ya se trabó. Erideus dice, yo ya. les diría, porque es un juego mijo, no esté chingando XD. No, cállate, hay que opinar. Dice, si en el antiguo había más interacciones entre ambos, pero en el remake no hay nada de comunicación. El Endilson juego. ¿Te imaginas que ambos se comuniquen por radio y se enteren que destruyeron la misma pared? Se volverían locos. Oh, ¿tú la destruiste? Yo también. Oh, ¿quién la construyó de nuevo? No lo sé, pero estaba construida. Oh my god. Esta versión, antes de ser un remake propiamente dicho, podemos decir que se trata más bien de una reimaginación, dado que no busca mejorar el juego original, sino que se toma sus libertades, modificando tanto jugabilidad como historia. El personaje de Ada, por ejemplo, acá ya no utiliza la búsqueda de su novio como fachada para infiltrarse en los laboratorios de Umbrella. ¿Ella estaba buscando a su novio? Dice, la construyó Mr. X con su habilidad de Minecraft. El Mr. X ahí, haciéndole a la obra. Bajo TC dice, seguro empiezan a compilar XD. Sí. Oye, ¿cómo es posible que ella estuviera... Ada, ¿verdad? Se llamaba. Estuviera buscando a su novio. ¿Qué? Sino que se hace pasar por un agente del FBI. Ahora cambia Otro cambio todo. es que en este de Claire no, espérate. Marvin piensa que Chris simplemente no... Digo yo, ¿por qué besó a Lion y le metió hasta la lengua y todo acá? No. Otro cambio es que en esta versión de la historia, Marvin parece no tener idea del incidente de la mansión. Como ustedes recordarán, en la versión original... Wilson dice, de hecho su novio estaba zombie en Resident Evil 1 y lo matamos XD. Ay, XD, ¿por qué XD? De que los miembros sobrevivientes de STARS le advirtieron a la RPD creo que decía que su novio era un reportero o algo así y que por eso lo buscaba. Que había sucedido en la mansión, pero nadie les creyó. En cambio acá, nada de esto es mencionado y Marvin piensa que Chris simplemente está de vacaciones. Algo que Capcom seguramente habrá hecho para darle más autonomía al juego y que este no dependiera tanto de los sucesos que transcurren en la primera entrega. Una cosa que extrañé pero enormemente de la versión original fue la escena del helicóptero estrellándose en la RPD. En dicha versión vemos cómo el oficial Elliot Edward trata de resistir el ataque de unos zombies, mientras que otro creo que Adebon le metió lengua a Lion, porque no se acordaba cómo besaba a su novio. Policía sobrevuela la azotea con la intención de rescatarlo. Para practicar, no obstante, Elliot acabaría siendo sometido por los zombies, no sin antes disparar su rifle, donde lo único que conseguiría, lamentablemente, sería herir mortalmente a su compañero,
quien pierde el control del helicóptero y acaba por estrellarse en el precinto. Todo esto ante la mirada de nuestro personaje, quien no puede hacer otra cosa más. Y en el actual solamente explotó y se estampó. Que mirar horrorizado esta lamentable escena. Pero no supimos por qué. Siendo de paso uno de los momentos más impactantes de Resident Evil 2. Con respecto al resto de los personajes, si bien hubo cambios en la historia, estos fueron más bien leves. Ben Bertolucci, en lugar de encerrarse a sí mismo para resguardarse de los zombies, en el remake es encerrado por el jefe Irons, quien, a su vez, a diferencia del juego original, en este remake el jefe de la policía pasa a ser mucho más oscuro. En el sentido de que sabemos que el tipo era un corrupto y que eventualmente se vuelve loco, al punto de que sale a matar a sus propios subordinados, pero esto es algo de lo que solo nos enteramos si leemos su diario, no es algo que lleguemos a ver en el juego. Bueno, lo que hace el remake justamente es tomar estos rasgos del personaje y llevarlos a un terreno mucho más explícito. ¡Ah, qué carajo estoy leyendo! ¡Dios mío! Casi eyaculo cuando le rajé la barriga y se le salieron las tripas a un vuelo a bestia. Esto es vida. ¿Qué? Un cambio que me gustó mucho del remake es el que le dieron al personaje de Annette Birkin, ya que en el original la mina era bastante conchuda, vamos a decirlo, en el sentido de que no está dispuesta a escuchar razones e incluso amenaza con matarnos, con razones totalmente desquiciadas, como acusándonos de haber asesinado a su esposo. Y es como, flaca, tu marido ahora es un monstruo horrible que no reconoce ni a la hija y encima me quiso matar. Y que está loco. ¿Qué mierda quería que hiciera? Y que nomás piensa en inseminar. Remake, si bien Annette sigue siendo bastante hostil, llegando al final del juego, el personaje se redime bastante, intentando detener ella misma a la mutación de su esposo y hasta siendo la encargada de administrarle la vacuna a Sherry. O sea que en el juego del Play 1 era todavía más desalmada. Para finalmente morir a los pocos instantes. Aunque eso sí, con la tranquilidad de saber que por lo menos logró salvar la vida de su hija. O sea que la hicieron un poquito mejor. Resident Evil 2 de 1998 nos presentaba una jugabilidad fiel a su predecesor en, vamos a decir, todos los aspectos, ya que no había cambiado mucho. Un juego que apuntaba a la exploración de escenarios, en busca de recursos, gestionando un inventario limitado, aunque no al nivel de Chris en la primera entrega, donde el man solo cuenta con 6 espacios. Ay, chicos, sí dan ganas de jugar la versión viejita, sí dan ganas, pero ay, es que la cámara está horrible. Y por supuesto, la escasez de munición. Ir por ahí disparando a lo loco no haría otra cosa más que desembocar en gravísimas consecuencias. Sumado a esto, uno de los mayores atractivos con el que contaba esta secuela... Al menos este juego tiene más iluminación. el actual me mareaba, estaba muy oscuro. El segundo escenario no solo añadía elementos nuevos a la historia, como la aparición de Mr. X, sino que, según las palabras del propio director, Hideki Kamiya, fue creado con el propósito de hacerlo más difícil, para que el jugador que ya había pasado el juego no se sintiera tan confiado a la hora de jugar el segundo escenario, introduciendo enemigos mucho más agresivos de los que habíamos visto previamente, donde en el caso de los zombies, por ejemplo, ahora estos no solo requieren más balas para ser abatidos, sino que, además, ahora son más veloces e incluso, si nos confiamos de más, estos se arrojarán a nosotros para mordernos las piernas. El remake, por su parte, hay que decir que maneja una dificultad realmente alta, incluso jugándolo en modo estándar. Los zombies son durísimos y por más que no se lancen hacia nosotros, como en el original, poseen un patrón de movimiento bastante errático y difícil de prever. Sí, eso puesto sí, que ahora obviamente. el zombie ya no se limita. Los zombies que estaban encerrados en el cuartito. Cochinos. Cochinos. Para mí que se infectaron
y dijeron, vamos a aventarnos nuestro último palo aquí adentro, y ya se metieron y luego después hicieron zombies. Caminar en línea recta para que nosotros le disparemos a gusto, sino que ahora los bichos se irán tambaleando. Mira, tenía hasta la camisa rota. ¿Cómo me explicas eso, Ahí andaban adentro haciendo cosas. Siendo que por momentos sea haciendo pijamada. Realmente muy difícil apuntarles. En Resident Evil 2 de 2019, los zombies son Carlos tan Don Novosi peligrosos dice, ¿es morir virgen o no? Sabía decisión. Que uno ni siquiera se puede confiar teniendo solo uno por delante. Puesto que, en donde le erraste un solo tiro, será suficiente para que el zombie te acorte distancia. Chicos, este juego se ve más iluminado que mi versión. La que yo estaba jugando estaba muy oscura. Creo que yo lo tenía demasiado oscuro. Por lo que más vale que aciertes el segundo porque te la puso. La sensación del zombie arrastrando los pies hacia nuestra dirección, donde el solo hecho de fallar un tiro puede ser fatal, es sin duda uno de los componentes más inmersivos. Sí, le bajó mucho XD. Sí. Con los que cuenta ahí se ve más iluminado y que si hablamos de como yo lo estaba jugando. Obviamente tenemos que le hablar subí la del modo dificultad con la hardcore. oscuridad. En dicho modo, los enemigos no solo son más duros, sino que además hacen una guasada de daño, al punto de que cualquier zombie que nos muerda nos dejará automáticamente en peligro, por más que tengamos la salud a tope. Otra característica que posee este modo es que la opción de autoguardado desaparece por completo. ¿Cómo? Y ahora, para salvar nuestra partida, deberemos usar la... Lo ponen demasiado oscuro para que no se vean los hilos de los monos. Bromita. Famosas cintas, tal y como sucedía en los juegos clásicos. Con respecto a la ambientación y la escenografía, si bien se entiende que al haber salido más de 2 décadas después, cuando la tecnología avanzó un montón, todavía no salgo por completo de mi asombro por lo maravillosamente bien que han rediseñado la RPD, desde el vestíbulo hasta los oscuros pasillos que debíamos recorrer mientras explorábamos el recinto. Así todo, la escenografía del juego original tampoco es que se quedara atrás. Eso sí es Imposible cierto. olvidar la escena del patio de comidas, en donde éramos testigos del caos que había pasado a reinar en la ciudad. Desde el grupo de zombies morfándose a una persona, hasta cuando debemos cruzar un colectivo lleno de cadáveres. Yo ese lo pasé corriendo, o sea, yo no me esperé, yo pasé así, corriendo. Todo el trayecto que hacíamos, hasta finalmente llegar a la RPD, era una verdadera delicia visual por aquel entonces. Y una experiencia bastante aterradora, hay que decirlo, sobre todo si lo jugaste muy de chico. Y una cosa que me sigue generando escalofríos al día de hoy son los gemidos de los zombies que resuenan a la distancia y que seremos capaces de escuchar cuando salimos al exterior. A ver, ¿cómo eran? ¿Eran zombies o dinosaurios? No, sí suenan chida, la verdad. En el remake, toda esta parte está, pero como que sucede demasiado rápido. O sea, arrancás en el choque, das media vuelta, entras a correr, te encontrás con que es todo bastante lineal y al toque ya estamos en la puerta de la RPD. Sin embargo, las partes que visitábamos antes no es que fueron eliminadas del todo, sino que las ponen más adelante durante la campaña de Claire. Muy parecido a lo que vemos con Leon, puesto que, en su caso, será el único capaz de ingresar a la tienda de armas Kendo. Entonces, me gusta cómo quedaron ambas versiones, pero era Jurassic Park. Si tengo que escoger una, claramente el juego de 1998 maneja esta parte de una manera mucho más eficiente. Con respecto a la ambientación musical, la banda sonora de este remake hay que decir que no está mal. Incluso tiene temas que fueron compuestos por Masami Ueda. Oigan, es decir, yo ni siquiera escuché los temas del juego, o sea, ni les puse atención. ¿Qué pedo? El compositor de la trilogía clásica. Pero así todo, debo decir que me sigo quedando con el soundtrack de 1998,
que de hecho es tan mítico que incluso el remake nos permite jugar X con esta banda sonora, por medio de una compra, por supuesto. Más allá de su modo historia, Resident Evil 2 destacó además por traer a la mesa una buena variedad de minijuegos, siendo el más popular de estos quizás el del cuarto superviviente. En dicha campaña, luego de conseguir una muestra del virus G, deberemos escapar de la RPD, abriéndonos paso entre las hordas de zombies y todo tipo de criaturas que harán lo imposible por bloquearnos el paso. Después teníamos este otro minijuego llamado The Tofu Survivor, en donde, como señala su nombre, manejábamos a este cacho de tofu, en donde hacíamos el mismo recorrido que el cuarto superviviente, pero con un inventario mucho más limitado. ¿Un tofu? Oigan, pero es más o menos parecido a lo que pasa en el final de la nueva versión. Finalmente teníamos el modo Extreme Battle, la última joyita de este gran título, con 3 diferentes niveles de dificultad en donde básicamente nos teníamos que backtrackear todo el juego y buscar unas bombas que servían para deshacerse de un peligroso virus. Y la verdad que la versión es para veganos ese modo de 2019 respetó esto casi en su totalidad, en el sentido de que, si bien no agregó el modo Extreme Battle, sí agregó los minijuegos del cuarto superviviente, así como también el de The Tofu Survivor. ¿En serio? Y eso no es todo, ya que a modo de chapa, el día 15 ¡podemos ser un tofu! de febrero, el juego recibió una actualización. Dice, parece broma, pero ese tofu al parecer era el personaje para testear la hitbox. ¡Qué padre! Absolutamente gratuita, llamada The Ghost Survivor. Este paquete incluía 4 mini historias que se pueden considerar como los famosos What If, teniendo como protagonistas a personajes recontra secundarios, como el caso de Robert Kendo, la hija del alcalde. ¿Qué onda? La ropa. El sheriff, ese que se muere durante la intro del pijama. juego. Y por último, este soldado random de Umbrella. Estos escenarios, más allá de compartir la jugabilidad vista en la campaña principal, se toman además la libertad de añadir algunas mecánicas que refrescan bastante el apartado jugable, como objetos que podremos recoger de unas mochilas, siempre y cuando primero eliminemos al enemigo que la lleva puesta. Zombies capaces de esparcir un veneno e incluso enemigos exclusivos, que más tarde Capcom reciclaría para Resident Evil 3. La verdad, un segmento al que se nota que le dedicaron bastante cariño, ya que además cada personaje cuenta con una intro y epílogo propio. El Endil Soul dice, encima cuando te muerden el tofu sale cada vez más mascado XD. Pobre tofu. Pongo de pie y aplaudo a Resident Evil 2 de 2019 por ser el excelentísimo título que es, habiendo sabido llevar aquellos controles tanque a un terreno contemporáneo, dándole un lavado de cara a los personajes, otorgándoles aspectos más sobrios de lo que se vio en el juego de 1998, la verdad, aunque igual de atractivos. Y lo más importante, por haberse convertido en el juego más vendido de la saga al momento de hacer este video. Así todo, a pesar de la gran pelea que supo dar, tengo que decir que fue incapaz de superar al Resident Evil 2 original. El hecho de sacarle contenido a las campañas y comprimir los 4 escenarios de la versión de 1998 en uno solo, sumado al hecho de haber eliminado momentos icónicos como la escena en donde nos arrojan al Tyrant o la parte del helicóptero en la terraza, la cual me cambiaron por esto, lo dejan muy por debajo. Es que sí es cierto, esa parte donde cae el helicóptero cambia mucho sabiendo cuál era el contexto, del juego original. Y con esto no estoy diciendo que el remake sea malo, al contrario, me parece un título excelente, el cual sigo disfrutando y desde que salió lo rejuego mínimo 2 veces al año. Pero me quedo con el original. ¡Qué masoquista! O sea que es simplemente insuperable. Bueno, cuando te gusta un juego, te gusta. Yo si la verdad gustó, ya sí estoy a gusto. Un like y te ya suscribas. Terminé la versión de Lion, ya terminé la versión de Claire. Así estoy a gusto. Si es que todavía no ahora lo el hiciste. que sigue.
Como siempre, quedás más que invitado a dejarme tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Muy bien. Y finalmente, si tuvieras que elegir, ¿qué versión dirías que es la mejor? ¿Resident Evil de 1998 o su versión de 2019? Eso y más, te pido que me lo hagas saber ahí abajo. Y para estar todavía más en contacto, no olvides que también me podés seguir. Bueno, ¿saben lo que yo digo? Yo digo que... Vámonos acá. Pandi-TC dice, ya di cuando los juega otra vez. No, todavía no. El año que viene. Él dice que lo juega cada año, mínimo 2 veces cada año. Bueno, yo opino dice, que... Pues cuando duraba el video que ya faltan 6 minutos para las 5 horas. Duraba lo necesario para salvar esta compañía. Miren, es que cada vez que uno juega un juego viejito, de la nostalgia de la infancia, obviamente el juego viejito, pues tú vas a decir, no, estaba mejor, porque es tu infancia, porque te gusta, porque te trae recuerdos bonitos, ¿no?